Historia viva con Ubaldo García. Por noviembre de 1820 se encontraron los generales más importantes que estaban en lucha en esta población de Santana. Estamos en Santana, la lejana aldea. Dice la historia que eran unas 10 a 12 casas de techos de paja y que era un lugar hasta miserable. Sin embargo, fue en este lugar, en Santana, donde se ganó, si pudiéramos decir, la guerra de la diplomacia. Primero, es necesario ubicarnos en el tiempo y en el espacio. Noviembre de 1820, Trujillo. Pero no fue casualidad, porque muchos de nosotros pudiéramos decir, ¿por qué en Santana? ¿Por qué se encontraron en una población tan lejana? Y esto pues no fue casualidad. Simplemente los movimientos tácticos, los movimientos de tropa de aquella guerra de independencia, de aquella guerra que había sido hasta este momento una guerra a muerte. Recordemos entonces que Bolívar en Trujillo, muy cerca de esta población de Santana, firmó el decreto de guerra a muerte, 1813. Han transcurrido ya unos cuantos años, 7 años después de aquel momento y de aquella firma, de aquel decreto tan terrible y que hizo emparejar la guerra, porque para muchos, quizás el hecho de que Bolívar decretó la guerra a muerte, se hizo culpable de una guerra, de un crimen muy grande. No, los españoles habían decretado la guerra a muerte desde mucho antes. Existía lo que se llamó la ley de conquista, 300 años, con los cuales los españoles simplemente mataban, simplemente aplicaban la guerra total sin necesidad de haberla decretado. El Libertador asume que ahora la pelea es pareja, porque si ellos van a muerte, los patriotas irán también a muerte. 7 años después, repito, se encuentran en este lugar. Mucha gente de los historiadores y de las personas que existieron para el momento criticaron al Libertador por haber aceptado una entrevista con don Pablo Morillo en esta población. Es necesario ubicarnos para ver qué había pasado. En 1819 había ocurrido Boyacá. En Boyacá se ganó el virreinato de Santa Fe y un gran territorio con muchísimos recursos. Es decir, que hasta 1819 Bolívar no es el verdadero hombre de la guerra ganada. Desde 1810, el 12, la Primera República, el año terrible, la caída de la Segunda República, Boves, era una guerra de guerrillas, era una guerra desesperada, sin mucha organización. A partir de Boyacá, el Libertador organiza un ejército alrededor de Pamplona, Cúcuta, San Cristóbal, y ahora tiene peso en su palabra. Es importante mencionar también que en enero de 1820 los españoles pretendían enviar una nueva expedición a América para subyugar completamente, porque el conde de Cartagena, don Pablo Morillo, había enviado innumerables documentos al rey para decirle que la guerra no se podía ganar si no venían más hombres, si no venían más recursos, que era imposible sostener la guerra. En el año 1816, unos 3 o 4 años antes de 1820, del encuentro del que estamos hablando, ya don Pablo Morillo había intuido que era una pelea demasiado grande para los españoles, porque se podía tomar Caracas hoy, mañana se tomaba Valencia, pero cuando el ejército se movía hacia Puerto Cabello o hacia Maracaibo, entonces los valencianos se alzaban. Es decir, el sentido patriótico estaba muy, pero muy dentro de las personas que vivían del lado de acá del Atlántico. Y eso lo entendió don Pablo Morillo, por lo tanto solicitaba que enviaran expediciones, porque esos 10.000 hombres que vinieron en el año 1815 y que desembarcaron en Margarita no eran suficientes. Además, ya habían muerto muchos, más de la mitad habían muerto. Recordemos que en Cartagena, en el año 15 y el 16 habían muerto en el sitio unos 2.500 a 3.000 de estos hombres.
Ahora se solicita una nueva expedición y empieza a organizarse una nueva expedición. Con un problemita, que era que la corona española estaba quebrada. Se habían llevado todo de nuestra América, habían explotado todos los recursos, se habían llevado toda la plata del Perú y sin embargo estaban quebrados. Los comerciantes de Cádiz organizan una nueva expedición y cuando están a punto de salir hay una revolución entre los marineros que no querían venir más a la América a subyugar a la gente de este lado del océano. Hay una revolución encabezada por un hombre que se llamó Rafael Riego y otro que se llamó Quiroga. Estos hombres liberales luchaban en contra del absolutismo del rey. Se oponían a que el rey de España, don Fernando VII, siguiera aplicando el torniquete del absoluto mando. Y entonces solicitaban que era necesaria la Constitución de Cádiz. Así, en efecto, mis amigos oyentes, estos hombres se alzaron en el puerto cuando estaban a punto de salir y la expedición no salió. La expedición fue imposible, los marineros se alzaron, los soldados se sublevaron porque ya no querían más venir a la América. Además, los americanos tenían fama de bravos, de hombres fuertes y era casi venir a morir. Por lo tanto, la expedición no se da. Las noticias de esa expedición llegaron a Cartagena y después llegaron a Bogotá. Y por supuesto que fue una muy buena noticia para los patriotas. Ya no venían, la desmoralización cundía, ya los hombres de esta América no se sumaban a los ejércitos españoles como antes. Ya había lo que nuestro libertador había llamado la conciencia americana. Y entonces se piensa que la guerra contra los españoles era ganable. Y entonces el rey de España, ante la incertidumbre y ante la desmoralización de sus hombres, propone que hay que conversar con los alzados de América y emite una real orden por abril de 1820 en la cual autoriza a los ejércitos de América, a los ejércitos españoles, para que entren en conversaciones con los rebeldes. Vean ustedes, amigos televidentes, que entonces tardó unos 7 o 8 años el rey en entender que la sublevación que existía en América no era una simple desorden, como lo había dicho en el 1809, en el 1810, cuando después del 19 de abril llegó la noticia de que había una rebeldía en Caracas. Él dijo: eso es un pequeño alboroto de los venezolanos y de los neogranadinos que ya calmaremos de alguna manera. Historia viva con Ubaldo García.